Jeremías capítulo 31, leo del 31 al 34, dice así la palabra de Dios. Jeremías 31 al 34, y después leo Mateo 2, 16 al 23. Dice la palabra de Dios: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán a nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Mateo capítulo 2, del 16 al 23. Dice la palabra de Dios, Mateo 2, 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazaret. Bien, hoy es el último mensaje del año y también de esta serie de Navidad llamada de la promesa al cumplimiento. Y hemos visto cómo los profetas anunciaron de una u otra manera el nacimiento de Jesús y su cumplimiento en el Evangelio de Mateo. Bueno, en esta historia que cuenta Mateo de la Navidad, podríamos pensar que se trata de un mensaje, o que la Navidad se trata de un mensaje de amor, de paz, de esperanza, como lo hemos visto en estos mensajes anteriores, en estos tiempos, pero no es así. Y aquí, fíjate bien, la historia de la Navidad también es una historia de guerra y de enemistad, aunque parezca extraño, lo es. La historia de la Navidad también es un mensaje, tiene un mensaje de engaño, de miedo, de enemistad, de derramamiento de sangre. ¿Por qué esto es así también con la Navidad? Esto es lo que vamos a ver hoy. Este es el tema del último domingo 2021 y hoy veremos 3 cosas. Número 1, el nuevo pacto de Dios. Número 2, la gran guerra cósmica. Y número 3, el vástago de la salvación. Vamos a ver aquí uno por uno. Vamos con Jeremías otra vez. Jeremías capítulo 31. Mira cómo aquí el profeta Jeremías, aquí encontramos una promesa de Dios para su pueblo, pero también para ti. Así que pon atención. Y esta promesa la dio el Señor en un tiempo muy especial, cuando estaban pasando por tiempos difíciles, tiempos de aflicción, de necesidad. ¿Por qué? Porque habían sido llevados al exilio, a Babilonia, y allá estaban exiliados, fuera de su hogar, lejos de su hogar, pasando penurias, necesidades, y estaban Jeremías también, dando un mensaje de parte de Dios. Esto ocurrió en el año aproximadamente 600 antes de que naciera Jesús, 600 años antes de Jesús. Y fue en ese
tiempo, cuando Dios les da al pueblo de Israel este anuncio que está en Jeremías 31 al 34 que leí, dice, vienen días, dice el 31:30, dice, vienen días, afirma el Señor, 31:31, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Mira, esta palabra pacto es la clave. Esta palabra pacto significa compromiso. Dios está diciendo, voy a hacer un compromiso con ustedes, con el pueblo de Israel, con nosotros también, nos alcanza esa promesa. Esta palabra compromiso es una palabra muy devaluada en nuestros días, definitivamente. Esta palabra ya no le gusta a la sociedad moderna. No, la sociedad moderna no se quiere comprometer ya a muchas cosas. Pero esta es la palabra que usó Dios cuando anuncia al pueblo de Israel. Esta palabra compromiso, por cierto, o pacto, que es lo mismo, o promesa, es la que se usa cuando dos personas se van a casar. Cuando dos personas se casan, hacen lo mismo que hace Dios, un pacto entre ellos, hombre y mujer, un compromiso, una promesa. Cada uno de los dos esposo, esposa, se hacen promesas en el altar, en la boda, uno al otro. Y cada uno cumple con sus promesas a través del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte llegue, los separe. Cada uno cumple estas promesas de confiar en el otro. Yo voy a confiar en ti, tú vas a confiar en mí. Yo voy a buscar agradarte a ti, tú vas a buscar agradarme a mí. Esa es la promesa que se hacen los esposos. Y eso es lo que simbolizan los anillos. Se dan anillos. ¿Y por qué se dan anillos? Porque los anillos simbolizan ese compromiso, ese pacto que se hace. Y la fiesta de la boda también simboliza eso. Que los esposos, nuevos esposos, hicieron un compromiso para siempre. Bueno, esta es la frase que Dios usa aquí. Y por eso, no sé si notaste en la lectura, Dios se compara con un ¿qué? Con un esposo. Versículo 32 dice, este es el pacto. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su ¿qué? Dice, su esposo. ¿Te das cuenta? Porque es el mismo pacto que se hace en el matrimonio. Y por eso vemos aquí a un pacto, un compromiso, aún cuando el pueblo estaba en el exilio, por su pecado, por cierto, por su desobediencia a Dios, habían sido exiliados. Y entonces Dios hace un pacto, un compromiso para darles esperanza, de que había esperanza para el futuro. Una esperanza acerca de su relación con Dios. Y entonces, esto es lo que leemos en el versículo 31. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y aquí podemos notar 4 distintivos o 4 características del compromiso de Dios hacia el pueblo. Número 1, este compromiso lo hace en forma así, de promesa, como que Dios les promete algo que Él va a cumplir con toda seguridad. Vienen días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Es decir, Dios, cuando el Señor promete algo, como aquí, lo cumple. Él lo cumple. Sus promesas. Número 2, otra característica de este pacto es que se trataba que el pueblo tenía que dar una respuesta de fe en Dios. Cuando el versículo 33 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y aunque este pacto o promesa no le entendía bien el pueblo, bien de qué se trataba, el pueblo solamente debía, ¿qué cosa? Creer la promesa de Dios. Eso es lo único que les pedía el Señor. Crean mi promesa, créanla. Crean mi palabra que yo les estoy dando. Yo voy a cumplir las promesas. Y la respuesta que Dios quería es que tuvieran fe en sus promesas. Solamente eso, fe.
en la promesa de Dios. Una tercera característica es que el resultado de escuchar y de creer la promesa de Dios es que ahora la gente, el pueblo, iba a vivir para Dios. Esa es la tercera característica. Ahora el pueblo iba a vivir conforme a lo que Dios quería que, como ellos querían que vivieran. Y miren lo que dice el versículo 33 y 34, dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y aquí viene la manera de vivir del pueblo: pondré mi ley en su mente, la escribiré donde, en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Y termina: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Mira, todas las cosas que tienen que ver con, ahora van a tener una nueva manera de vivir. ¿Cuál es la nueva manera de vivir? Vas a tener un Dios, con mayúscula, el único Dios. Vas a tener un Dios en tu vida. Lo vas a conocer, porque es real, Él es. Y va a perdonar todos tus pecados. Es una manera de vivir, saberte perdonado por Dios de tus pecados. Y número 4, el pueblo de Israel, en el contexto que leemos, notamos que cuando recibía estas promesas, estas palabras de Dios a través de Jeremías, el pueblo tenía que ponerse muy gozoso y regocijarse y alegrarse por lo que... Pero la pregunta es ¿cómo puedo vivir esto que Jeremías habló? Número 2, la gran guerra cósmica. Déjame leer otra vez Mateo 2, 16 al 18 solamente. Dice la palabra de Dios, Mateo 2, 16 al 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. En un momento de las promesas de Dios a través de Jeremías, que por cierto comienza desde el versículo 1 del capítulo 31. Todo el capítulo 31 está lleno de promesas de Dios. Desde el versículo 1 dice: en aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Y comienza Jeremías 31. Bueno, en un momento, en este capítulo 31 de Jeremías, cuando Dios les está hablando de cosas llenas de alegría y de esperanza, de repente hay una frase como que no encaja con las demás, una nota discordante de todas las demás, de todas las promesas, y esa está en Jeremías 31:15. En Jeremías 31:15, de repente el Señor dice: así dice el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos, amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Observa bien estas palabras. Esas palabras ya no tratan de esperanza y de alegría. Estas palabras tratan de gritos, de lamentos, de dolor, de amargos llantos de madres, de amargo llanto de una madre a quien el profeta Jeremías le llama Raquel. Si recuerdas, Raquel fue una de las madres del pueblo de Israel. Y eso fue lo que pasó. En verdad, muchas madres lloraron mucho cuando los hijos de Israel fueron llevados a la fuerza y asesinados al país de Babilonia, cuando fueron exiliados a Babilonia. Esas palabras no hablan acerca de amor, esperanza, de la Navidad, sino de lucha, de dolor, de llanto.
¿Por qué el profeta anunció esas palabras al pueblo? ¿Y por qué Mateo las recuerda, estas mismas palabras? ¿Por qué Mateo también las recuerda? Hay una razón. Mira, mucho tiempo después, entonces, estamos en Mateo, 600 años, como te dije, nació Jesús, nace el Salvador, Belén. Y ya saben la historia. Jesús, cuando nace, el rey Herodes trata de matar al niño, porque era el rey anunciado por los sabios. Dice el versículo 16 de Mateo 2 que cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció Herodes y mandó, ¿qué cosa? Matar a todos los niños menores de 2 años en el pueblo de Belén y en sus alrededores. Imagina la tragedia, imagina el dolor amargo de que te asesinen a tu bebé de 1 año o de 2 años para abajo. Imagínate a las madres de los niños sacrificados por Herodes en ese día, prácticamente en ese día de Navidad. Y es aquí, por eso, cuando Mateo escribe las palabras del anuncio de Jeremías muchos años antes, cuando Mateo escribe en el versículo 18, se oye un grito en Ramá, llanto, gran lamentación, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque sus hijos ya no existen. Esto es la Navidad también. Las cosas que sucedieron en la Navidad original, en la primera Navidad, como te dije al principio, no solamente se tratan de amor y paz, como el común de la gente lo ve y lo entiende, sino que también la Navidad trata de guerra, de llanto, de dolor. Y esto quiere decir que cuando nació Jesús, pon atención aquí, no solo Él llegó a este mundo con un mensaje o con un plan de paz y de amor, sino que otro tipo de fuerzas comenzaron a oponerse al nacimiento de Jesús. Y estas fuerzas, a las que les podemos llamar unas fuerzas del mal, eran reales en ese tiempo y lo son hoy. Comenzaron una gran batalla para detener los planes de salvación de Dios en el mundo. Es decir, no fue solo Herodes y su celo porque había nacido otro rey, no era solamente eso, sino que detrás de Herodes, había algo más. Él seguramente ni se dio cuenta. Él era acusado. Y eso que había detrás eran fuerzas del mal que querían destruir el plan de salvación de Dios. El apóstol Pablo lo dice en estos términos, Efesios 6:12, dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y a partir de aquí, desde que nace Jesús, esta batalla no solamente fue contra el niño que había nacido, por eso tuvo que huir a Egipto, no solamente fue contra él, sino que esta batalla fue contra todos sus seguidores, contra todos los que quieren seguir a Jesús, sin excepción, contra todos aquellos que se quieren unir a Jesús por la fe en Él. Batalla. Esta es una batalla de tipo espiritual. Es una guerra que no podemos ver. Obviamente no la podemos ver, pero es real. Y comienza la Navidad. Y si tú eres creyente en Jesucristo,
saber que estás en la batalla. Y más vale que sepa que lo estás. Como dijo Eugene Peterson, cualquier libro de él, léanlo. Cito a Eugene Peterson. Aparentemente, no hay nada que preocuparse acerca de una batalla espiritual. Todo está bien, todo marcha bien. Pero el peligro aquí, dice Peterson, el peligro aquí es no saber que estás en una batalla. El peligro es no estar peleando. Ese es el peligro. No estar peleando la batalla de la fe. Y dice Peterson, el lugar más seguro está en medio de la batalla, porque Cristo está allí, dirigiendo a sus seguidores, a los soldados de la fe, en medio de esta batalla. Cierro así. En esta batalla que inicia en la Navidad también por muchos medios, de muchas maneras, y escúchalo bien, el enemigo va a tratar de acabar con tu fe. Siempre va a tratar de destruir tu fe, que no quede nada de tu fe, como lo ha hecho con muchas gentes. El enemigo, su principal objetivo va a ser tratar de apartarte de Jesús, que te olvides del Señor Jesús, el Salvador. Así que por eso Pablo muchas veces pelea la buena batalla. Pónganse la armadura de Dios. Una armadura sí, porque estás en una batalla, tienes que estar bien armado. Efesios 6. Este es el mensaje de la Navidad también. Este es el mensaje navideño. Saber que estás librando una batalla de tu fe. Así que, listo siempre. Finalmente, número 3, el vástago de la salvación. Leo, al final de la historia, advertido por Dios en sueño, se retiró al distrito de Galilea José con su familia y fue a vivir, versículo 23, fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? Lo llamarán ¿qué? Nazaret. Cuando menciono el vástago de la salvación, un vástago es un retoñito, es un brote pequeñito que sale de un tronco o de un, ¿cómo se llama? De un tronco, de una rama más grande. Bueno, sucedió que al final del relato de Mateo, cuando muere Herodes y queda su hijo Arquelao en lugar de Herodes, José y su familia, María y el niño, regresan de Egipto a la tierra de Israel. Y en sueños recibió el aviso de que ya no regresaran a Belén, al lugar donde había nacido, sino que se fueran a un lugar lejano, aislado, muy al norte, llamado Nazaret. Pueblo nada importante, Nazaret. Versículo 23. Y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret, y con eso se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazaret. ¿Cuál de los profetas había dicho que a Jesús lo llamaría Nazareno? Un profeta. Además de Jeremías, el profeta Isaías, que también anunció muchas cosas acerca de Jesús y de su nacimiento, también lo hizo. Y escribió en Isaías 11:1 lo siguiente: del tronco de Isaí, es decir, de la descendencia de David, brotará un ¿qué? Un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Mira, la palabra vástago o brote o retoño en el idioma hebreo es la palabra nazar. Nazar significa retoño. Y este anuncio de Isaías, en Isaías 11:1, prometía que un vástago retoñaría, un vástago pequeño nacería en Israel, y ahí estaba el vástago, el nazareno, muy pequeñito, apenas un brote.
viviendo en un pueblo llamado, insignificante, llamado Nazaret. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña mucho acerca de la salvación de Dios. Lo que nos enseña es que la salvación de Dios es para los pequeños. Eso es lo que se nos enseña. Nos enseña que la salvación de Dios es para los débiles, para los que no tienen fuerzas. Mira, todas las religiones del mundo, todas enseñan precisamente lo contrario. Todas las religiones del mundo enseñan o predican que los más fuertes, los más capaces espiritualmente, los más preparados en su fe, son los que alcanzan la salvación de Dios. Todas las religiones, excepto el cristianismo del Evangelio, todas enseñan que si haces tú todo tu esfuerzo personal, si cumples bien cada paso, cada cosa que se te dice en tu religión, si eres un campeón de la fe, si eres capaz espiritualmente, entonces puedes obtener la salvación y la bendición de Dios. Eso enseñan todas las religiones. Pero la vida de Jesús, su nacimiento, ¿cómo fue su nacimiento? Su niñez, su muerte en la cruz, nos enseña que Jesús vino para los débiles. Jesús vino para los necesitados. Porque la persona más importante en la historia del mundo, Jesucristo, nació en un pobre pesebre, en un pequeñito pueblo de Belén, como un brote pequeño, y provino de un pueblo sin importancia llamado Nazaret de Galilea. Entonces, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho en tu vida pasada, no importa cuántas fallas y errores has cometido en tu vida, si te arrepientes, si buscas a Jesús por la fe y vienes a Dios a través de la fe, solamente la fe en Jesucristo, Dios te aceptará y te amará y te salvará. Es todo. Porque la salvación es para los pequeños, para los humildes, para los que reconocen necesidad, es para ellos. Y cuando entendemos que este es el mensaje de la Navidad, entonces ya podemos escuchar más claramente las promesas del pacto. Respondes con fe, vives como Dios quiere que vives y estás contento, estás alegre, gozoso, porque todas las promesas de Dios se cumplieron en nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Te pregunto, ¿cuál es tu respuesta a estas promesas, a este mensaje? ¿Qué es la respuesta de tu vida? Te pregunto otra vez, ¿es Jesús tu real Salvador de toda tu vida? De esto depende tu vida aquí y en la eternidad. Vamos a orar, cierra tus ojos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la salvación que nos ofreces, por el conocimiento de ti que pones a nuestra disposición, Señor, y solamente por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Te pedimos que todos los que estamos aquí podamos responder con humildad, con sencillez. Quita nuestro orgullo, Señor, y luego nuestro orgullo nos impide ver tantas cosas acerca de ti. Permite que con humildad vengamos a ti, poniendo nuestra fe en Jesús, tu Hijo, que nació, murió y resucitó para nuestra salvación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.